Estamos seguros que no solo hoy nos ha acompañado durante el resto de la semana. Es un gusto saludar a Patricia Espinosa, que nos acompaña como cada noche en el lenguaje de señas mexicanas. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele-Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Le dejo el teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar con nosotros directamente. Es el 940-7600. ¿Y qué le parece si nos vamos directamente con las noticias? Y bien, le platico que el Estado recibió al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ayuntamientos y Alcaldes. En esta sesión, el gobernador Mauricio Vila Dosal reafirmó el compromiso de trabajar por los municipios. En Yucatán trabajamos con los municipios y debemos seguir con esa sinergia para mejorar las condiciones del Estado y del país, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal, al encabezar la 58ª sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ayuntamientos y Alcaldes. Pidió seguir trabajando en la gestión de temas que repercutan en el desarrollo de los municipios del Estado y del país. Yucatán en este trimestre creció al 3.1%. El promedio en el país fue del 0.4%. Crecimos 8 veces más que lo que está creciendo el país. En Yucatán hemos generado un 31.2% más de empleos. Acompañado del presidente nacional de la Asociación de Ayuntamiento y Alcaldes, Enrique Vargas del Villar, quien es alcalde de Huixquilucan, Estado de México, señaló que el Instituto para la Economía y la Paz designó a Yucatán como el estado más seguro del país. Recordó que firmó la declaratoria 2050 con el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, con quien se comprometió a trabajar para mejorar las condiciones de sus habitantes con acciones de pavimentación de calles, arborización de la ciudad, impulsar el turismo y temas relacionados con la violencia en contra de las mujeres. Convocó a los alcaldes del sureste a sumarse a la petición que la administración estatal hizo a la Federación para atender la falta de abastecimiento de gas natural para contar con tarifas eléctricas justas a favor de las familias de Yucatán y esta región. En el encuentro participaron más de 40 alcaldes de país y expertos nacionales, quienes intercambiaron conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de las políticas municipales. Tele-Yucatán te informa. Se debe de considerar a los adultos mayores como miembros activos y productivos de la comunidad, no solo en la esfera económica, también en la participación social. Su edad no los limita a continuar aprendiendo diversas actividades u oficios. Es por eso que el gobierno del estado realizó Expo Adulto Mayor, especialmente para este sector. Cientos de personas de la tercera edad de 80 municipios participaron en las dinámicas que se efectuaron los 2 días de la Expo Adulto Mayor, que registró la afluencia de más de 7,500 asistentes de todas las edades. La vitalidad de los adultos mayores, su talento y habilidades, reflejo de sus años de experiencia, nos motivan a seguir innovando y ofreciendo nuevos programas para atenderlos, impulsarlos y ayudarlos a tener vejez plena, dijo la directora de Atención a la Infancia y la Familia del DIF Yucatán, Alejandra Cruz del Rosal. La funcionaria reveló que se ofrecieron 586 servicios médicos y 600 clases de manualidades. También se realizaron clases de yoga, tai chi chuan y activación física. Por medio del Servicio Nacional del Empleo Yucatán, se recibieron 254 solicitudes para un puesto laboral. Los beneficiarios con la bolsa de trabajo continuarán su proceso de reclutamiento en los próximos días en diversas empresas. Se realizó el primer concurso de danzón, donde al ritmo de la música de la Orquesta del Recuerdo de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Sergio Collí Chan, 27 parejas lucieron sus trajes y demostraron en el escenario sus mejores pasos. Berta Encalada y Luis Felipe Alcalá se coronaron como los reyes del danzón. Tele-Yucatán te informa. Y bien, precisamente en la Expo Adulto Mayor 2019, alumnas y alumnos de los diversos programas que ofrece el Centro para Jubilados y Pensionados del ISSSTE presentaron bailes de danzón y danzas folclóricas. Estas coreografías son ejemplo de uno de los talleres y servicios de las 20 opciones que el recinto ofrece a mujeres y hombres en retiros que están afiliados al ISSSTE para mejorar su capacidad fisiológica, emocional o también psicológica por medio de estas actividades recreativas.
Y bien, ahora vamos a hablar sobre las ganas de las personas de la tercera edad por superarse. Le comento que la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con la Universidad de Mayores. Ahí tienen talleres de cocina, calidad de vida, computación, redes sociales, entre otras materias. Esto con el fin de crear más espacios que contribuyan a la valorización de las personas adultos mayores. A un año de que abrió sus puertas, 400 adultos mayores adquirieron habilidades tecnológicas, artísticas, de cuidado de la salud, deportivas, entre otras, en la Universidad de los Mayores. Nos hemos encontrado con una gran demanda. Cuando comienza el programa ofertamos 10 talleres. Actualmente para la inscripción para el periodo septiembre-noviembre de este año estamos ofertando 29 talleres. Se refirió a los talleres con mayor demanda. El de fitness acuático, el de la tecnología, el uso de smartphones, aplicaciones, el Word básico, han sido de los más demandados, pero también están el de repostería, también está el de los orientados al conocimiento de la cultura maya, el del pueblo maya. Las inscripciones para los talleres que iniciarán el 2 de septiembre concluyen a fin de mes. Los interesados pueden registrarse en la página www.dgda.uade.mx/umayores. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y bien, vamos a cambiar de tema, y es que como parte de la estrategia para combatir la pobreza por medio del fomento del autoempleo, impulso a emprendedores, así como las micro, pequeñas y medianas empresas, la caravana de financiamiento Microyuc continúa acercando las posibilidades a quien más lo necesitan. En esta ocasión, Valladolid fue la sede de la tercera Feria de Financiamiento que se efectuó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, donde representantes de las 6 opciones de créditos explicaron a todos los asistentes el objetivo y características de cada uno. El director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, recordó que la estrategia tiene el objetivo de impulsar la economía local y también de generar más empleos en el estado. Y bien, si este fin de semana piensa ir a la playa y no sabe si va a llover o no, no se preocupe, aquí le tenemos el pronóstico del tiempo. La circulación del sistema de alta presión mantendrá el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán, favoreciendo condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante el día. Sin embargo, después de que se presente el máximo calentamiento diurno, se incrementarán los nublados con probabilidad de chubascos y tormentas aisladas sobre el noreste y centro del estado. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con viento del este-sureste cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Otra nueva onda tropical se ubicará extendida sobre Centroamérica y el Mar Caribe con desplazamiento hacia la región. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba.
A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Teleyucatán Te Informa, y le platico que el alcalde de Umán rindió informe por primera ocasión, dando a conocer todos los resultados y los avances que han tenido en favor de los habitantes. Por primera vez, la administración municipal registra números negros en sus finanzas, resultado del adecuado manejo de sus recursos, afirmó el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán. En sesión solemne de Cabildo, rindió su primer informe de actividades. Al elaborar nuestro plan municipal de desarrollo, dijimos que había que buscar un enfoque metropolitano, porque es precisamente este tema el que nos está generando las mejores oportunidades para entender los problemas de transporte, de seguridad, de contaminación, de educación, de atención de las necesidades básicas y de la dotación de los servicios públicos de calidad que se necesitan en Umán. Ante el representante del gobernador Mauricio Vila Dosal, el director general del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Viñas Heredia, el alcalde puntualizó que su administración es vínculo entre las empresas del corredor industrial y los umanenses que buscan mejores oportunidades laborales. Como una forma de hacer uso de las nuevas tecnologías de la información, implementamos la página electrónica de la Bolsa de Trabajo Municipal, y como resultado de estos programas, hoy 2.731 ciudadanos cuentan con un nuevo empleo. Entre otros logros de su administración, resaltó la entrega de apoyos económicos a 6.348 personas en situación vulnerable, la gestión de 1.135 becas por más de 2 millones de pesos y la atención a 28.511 pacientes en los consultorios médicos las 24 horas. También se refirió a los programas de apoyo a adultos mayores y personas con alguna discapacidad, el mantenimiento de luminarias, rastro municipal y mercados, saneamiento de aguas subterráneas, limpieza de espacios públicos y caminos, la reapertura de los talleres de la Casa de la Cultura y el impulso a la Escuela de Juego de Pelota Maya. Ruz Guzmán resaltó la colaboración con el gobierno estatal, clave para el éxito de las acciones municipales, y ratificó su compromiso por crear estrategias para enfrentar los retos y oportunidades de la ubicación geográfica del municipio. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences. Y bien, uno de los asistentes al informe del alcalde Freddy Ruz Guzmán fue el director del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Viñas, que, como bien lo escuchamos, acudió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal. Ahí anunció las diversas infraestructuras, las inversiones que van a tener en Umán. El director del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Viñas Heredia, dio a conocer diversas obras de infraestructura que la administración estatal realizará en Umán. En respuesta al primer informe del alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, resaltó la colaboración del primer edil en las acciones del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. El 11 de julio pasado se iniciaron los trabajos de mantenimiento y conservación de la iluminación vial de la carretera Umán-Mérida, con una inversión de más de 2.2 millones de pesos. El funcionario estatal señaló que se construyen 10 aulas en 3 escuelas de la comunidad y anunció la construcción de Libramiento a Umán, contando con la construcción de 2 entronques a nivel, haciendo un total de poco más de 4 kilómetros, facilitando el traslado de los usuarios de esta vía, contando así con una carretera más segura. Viñas Heredia adelantó que en Umán se realizarán acciones de vivienda. 18,000 acciones de vivienda con un importe de 1.025 millones de pesos, de los cuales se verá también beneficiada por parte de muy vulnerable del municipio de Umán. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences.
Le platico que esta preparatoria del estado recibió una certificación que lo avala como una escuela de calidad. La preparatoria Yucatán Monseñor Luis Miguel Cantón Marín, con 40 años de servicio, fue certificada como escuela de calidad por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Con la entrega de estas placas, la preparatoria Yucatán se declara escuela de calidad, acreditada por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares con el 4º modelo del sistema de acreditación. Su director, Luis Augusto Gamboa Ávila, recibió la certificación de bachillerato de la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa Guardado. Hoy con júbilo y con un profundo agradecimiento a Dios, nos reunimos para recibir el producto del esfuerzo realizado. Ante el arzobispo, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, y acompañado de los alumnos Luis Quijano y María Fernanda Vázquez, sobresalientes en competencias académicas y deportivas, Gamboa Ávila manifestó que ahora la meta será mantener la acreditación que refrendarán en 2024. La Escuela Preparatoria Yucatán se fundó en 1979 a iniciativa de Monseñor Luis Miguel Cantón Marín para que los estudiantes del seminario menor cursen el bachillerato. Sin embargo, también estudian laicos que quieren tener formación académica basada en valores y fe. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y la preparatoria Yucatán no solo obtuvieron este certificado, también tuvieron la oportunidad de hacer una misa en agradecimiento al próximo curso escolar. Con una misa de acción de gracias que ofició el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, la preparatoria Yucatán, Monseñor Luis Miguel Cantón Marín, inició el curso escolar 2019-2020. Rodríguez Vega, que celebró en la parroquia de San Felipe de Jesús el Seminario Menor, pidió a los jóvenes llevar a Dios como compañero en su camino en cada etapa de su vida. Invocamos al Espíritu Santo para que Él venga sobre cada uno de ustedes y les ayude en el caminar de este curso escolar 2019-2020. En la misa que se celebró con los padres, José Pech Balam y David González Vadillo manifestó que en la preparatoria se procura la preservación de la cultura maya con talleres como el folclore. Tenemos que valorar más y más nuestra cultura, la lengua maya, nuestros pueblos, nunca avergonzarnos de ellos. Lo contrario es desprecio de la raza, un racismo, desprecio racial. Lo contrario, llevado al extremo, es la causa de la matanza que hubo hace unos días en El Paso, Texas, contra mexicanos. Pidió a los jóvenes prepararse para el matrimonio, así como se preparan en lo académico. Es necesario prepararse al matrimonio desde ahora y que la prepa sea también un inicio de preparación para la vida matrimonial. Lo que realmente vale la pena en la vida, muchachos, muchachas, es lo que se prepara. Lo que realmente vale la pena en la vida es aquello en lo que somos fieles, constantes, perseverantes, y donde se necesita más perseverancia y fidelidad es en el matrimonio. Los 109 jóvenes de nuevo ingreso recibieron del arzobispo el Nuevo Testamento, que formará parte de su formación en valores y fe que promueve la preparatoria. Con imágenes de Juan Velázquez, la información es de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 940-7600. Con gusto lo vamos a escuchar y, por supuesto, a dar todos sus mensajes y saludos. Vamos a la pausa comercial, no se despegue, regresamos con más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta.
En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Qué gusto que siga con nosotros. Para muchos podrá ser solo un papel, sin embargo, para Cacalchen es parte de su historia. Restauran estos documentos tan valiosos e importantes para este municipio. Un padrón de Cacalchen de 1849. El acta de escrutinio de la elección para la alcaldía de Mérida de 1862. Y un libro notarial de 1917 son algunos archivos que repara el personal especializado del Centro de Restauración y Conservación de Documentos del Archivo General del Estado. Es una oportunidad que tengo de hacer esto, de rescatar la memoria histórica de nuestro estado. Es algo que tienes en tus manos y ves cómo está deteriorado, y cuando terminas ves que puedes leerlo, puedes tocarlo otra vez de nuevo. Otro dato interesante que se puede encontrar en los documentos son antiguos timbres postales, tesoros para la filatería o bien clips o agujas que se requerían para unir los documentos hace más de 200 años. La gran mayoría de los documentos tiene diversos grados de deterioro que requiere urgente restauración para que sean consultados por investigadores. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y bien, nuestra compañera Livden Ojeda tuvo la oportunidad de platicar con la directora de museos de la Sedeculta. Aquí está la entrevista. Nos acompaña hoy Ana Méndez Peterson y ya lo sabe, ella es la directora de museos de la Sedeculta. Muchísimas gracias por acompañarnos una ocasión más. Gracias, Livden, estoy muy contenta de estar acá y por la invitación. Y vamos a hablar de un tema muy importante, los museos, y que se están haciendo grandes cosas para promocionarlos no solo a nivel local, sino también nacional. Así es, recientemente en el Gran Museo del Mundo Maya se dio a conocer esta plataforma. Esta es una nueva plataforma que acaba de salir ahora en junio. Es un sitio web, 101 museos, que es la primera guía por internet a nivel nacional para promover los museos en todo el país. Ahora en esta guía hay 700 museos actualmente. La idea es que se sigan sumando más y más museos para, pues obviamente, enriquecer la guía y realmente tener un panorama mucho más amplio de pues esta riqueza museística que hay en el país. Y esta es una herramienta muy importante para que todos los viajeros de la República se enteren de los museos que tenemos aquí en Yucatán, sepan de qué trata, dónde están ubicados, los horarios y se animen a visitarlos. Así es, la guía, bueno, actualmente en la guía hay 9 museos de Yucatán, de los 37 que tenemos registrados. La idea es que se vayan sumando más museos, porque sí es una herramienta muy útil para promocionar qué son los servicios que se ofrecen, cuáles son el tipo de colecciones que se puede encontrar en estos recintos y en dónde están. De alguna manera es una ayuda virtual, digamos, una herramienta virtual para todos los viajeros. Así es, para todos los viajeros, para, locales y extranjeros, porque, esa es también, digamos, esa maravilla. Ahora solo la guía está en español, a partir de enero va a estar en inglés, entonces ya también esta presencia más global, pues va a ser muy importante. Y sobre todo también para incentivar el cuidado de estos espacios. Claro, porque una de las funciones principales que tiene un museo es la conservación de los bienes culturales y por eso luego sabemos, más bien el público se pregunta que por qué no puedo tocar la pieza, por qué no puedo tomar una fotografía con flash. Todas estas medidas que se aplican en los museos son precisamente de una conservación preventiva para que estos objetos no sufran algún deterioro y así puedan seguir disfrutándose por generaciones futuras. Directora, ¿qué más viene para los museos en Mérida, en Yucatán? Bueno, pues en Yucatán estamos concretando todo el plan, todo el proyecto de la Red de Museos de Yucatán, con el fin precisamente de fortalecer
a estos recintos, pues de crear una alianza, digamos, una sinergia entre todos, una colaboración permanente para eficientizar, obviamente, nuestros servicios, nuestras ofertas culturales, la profesionalización de los mismos trabajadores que laboran ahí para poder ofrecer una mejor calidad y una mayor oferta de eventos, de exposiciones, de diferentes actividades para todo tipo de público. Y seguir promoviendo la cultura, por supuesto, y aprovechando que aún nos quedan, digamos, unos días más de vacaciones, a todos aquellos que todavía quieren aprovechar estos días de asueto, pues invitarlos a que acudan a un museo. Claro, siempre hay que cerrar la vacación muy bien, ahora que ya empiezan ¿Sí? los pequeñines de regreso a clases. Este fin de semana, por ejemplo, ya es el último fin de semana de actividades de verano del Gran Museo del Mundo Maya, entonces, bueno, los invitamos a que asistan. Ha estado divertidísimo, muchísima afluencia y lo maravilloso es que la gente lo disfruta, tanto papás como hijos, y eso es, bueno, lo que nos da una gran satisfacción. Directora, ¿algo más que desea agregar? Pues no, como mencionaste, o sea, hay que visitar estos espacios, conocerlos, o sea, hay que presumirlos además, claro, porque hablan sobre nuestra memoria colectiva, nuestra historia y especialmente nuestra identidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. El dinero no es una limitante, así lo demuestran científicos yucatecos que buscan tener más resultado con menos presupuesto. A pesar del recorte presupuestal federal a centros de investigación, científicos yucatecos afirman que hacen más con menos en comparación del año pasado. En el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán López, se reunió con científicos del sureste con quienes intercambió puntos de vista del panorama actual del quehacer científico. De acuerdo a la actual Ley de Ciencia y Tecnología, es fundamental que exista una política de Estado que sustente la integración de un sistema de investigadores de regiones alejadas del centro del país, que permita el fortalecimiento y el desarrollo regional. En el encuentro, Morán López presentó los programas de la academia y los retos a los que se enfrentan las instituciones científicas por la austeridad del gobierno federal. Las universidades, afortunadamente, han sido las menos golpeadas económicamente. Al CONACYT le reducen en 12% su presupuesto y los centros CONACYT, como el CICI, ven limitado su presupuesto y no tienen crecimiento, y se les pide que tomen medidas de austeridad posibles, obviamente sin lesionar las actividades principales de la investigación. También resaltó la actividad científica en Yucatán y el apoyo de las administraciones estatales por impulsar el conocimiento. Ha sido reconocido como una de las regiones del país que más han avanzado en los últimos 20, 30 años. Los gobernantes que han tenido recientemente han entendido la importancia que tiene invertir en la ciencia. Con imágenes de Luis Medina, para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences. Antes de irnos a la pausa comercial, queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán. Muchas gracias por su preferencia. Pausa comercial, ya volvemos. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patrones. México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos.
Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el Bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Panda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el Bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y bien, nunca es tarde para aprender. Por eso en el Centro Cultural La Ibérica los adultos mayores pueden tomar chino, inglés, música, danza, entre otras disciplinas y talleres que imparten cada semestre. Ofrecemos talleres del área de la salud como son el tai chi, yoga, acondicionamiento físico. Eso es aproximadamente desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde ya ofrecemos talleres artísticos como son canto, música. En el caso de música tenemos trova yucateca y también tenemos música latinoamericana. Tenemos también en la parte dancística danza regional, bailes de salón, danzas mexicanas. En el área de artes visuales manejamos dibujo, pintura y también manualidades. Las inscripciones son a partir de la penúltima semana de agosto para las personas que ya están en ingresos, o sea, reinscripciones, y para nuevos ingresos es la última semana de agosto. Y mucha atención porque el 2 de septiembre empiezan estos cursos que los interesados pueden inscribirse con tan solo 100 pesitos y pagar la mensualidad de 50 pesos con opción a tomar varios talleres por el mismo precio. Tener más opciones culturales de calidad, se crea el programa Panorama Escénico y precisamente de esto nos habla el licenciado Luis Fernando Faz Rodríguez en entrevista con Lip de Nojeda. Sí, mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Luis Fernando Faz Rodríguez y le cuento que él es jefe del Departamento de Creación, Producción y Programación de la Sede Culta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, aquí estamos con mucho gusto. Usted también es el encargado del programa Panorama Escénico, justamente de lo que vamos a estar platicando esta tarde. ¿De qué trata este programa? Y además tenemos actividades que justamente son de este tema. Exacto, mira, el programa Panorama Escénico responde a una inquietud de la comunidad artística, de atender a una inquietud a la comunidad artística para que pueda ingresar a los teatros sin un costo de renta. Entonces había que darle la Secretaría de la Cultura y la propia secretaria vio la forma de poder entregar los teatros a los artistas independientes de Yucatán para que puedan acceder al teatro. Los teatros, tú lo sabes, se deben a ellos son los que le dan vida a los teatros. Entonces habría que darle a los artistas yucatecos o los residentes en Yucatán los teatros en forma gratuita, sin un costo de renta. Entonces se hace una convocatoria hace unos meses y se invitó a la comunidad artística a participar en ella. Se inscribieron una buena cantidad de proyectos porque se interesaron en estar ahí, de tal manera que los atendemos, le damos su teatro y el 100% de la taquilla es para ellos, para que recuperen la producción, la inversión o la inviertan en otra producción o en lo que ellos quieran, ¿no? Entonces a esta convocatoria los proyectos ganadores fueron 56 y esos 56 se van a estar presentando desde hoy y hasta el 28 de diciembre. Hay 88 presentaciones, imagínate. De esos 88, son 24 de danza, 37 de teatro y 27 de música. O sea que hay una buena y una vasta programación al alcance del público con unos costos bastante cómodos para que puedan asistir
y apoyen a los artistas yucatecos también, el público, ¿no? Es un proyecto bastante interesante porque son más de 50 proyectos que le dan la oportunidad a nuestros artistas de presentarse. Exacto. Y justamente hoy venimos a promocionar uno en específico. Sí, mañana hay el primer concierto de estos 27, hay un recital de piano a cargo de un extraordinario y joven pianista yucateco que se llama Amos Luquide. Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Peón Contreras, ojalá que lo puedan acompañar, va a ser un recital espléndido, es un extraordinario pianista, no por su juventud, es de poca experiencia, tiene ya como 15 años de trayectoria, aunque él tenga 30, ¿no? Pues extraordinario pianista, ojalá que puedan apoyarlo y que acudan al Teatro Peón Contreras. Y queda muy ad hoc porque es fin de semana y la gente anda buscando qué hacer. ¿Cómo puede adquirir las personas las entradas para este concierto? Bueno, los boletos están a la venta tanto en la taquilla del teatro como en un sistema vía internet, Electroticket. Entonces, cualquiera de las dos formas pueden adquirir sus boletos. Por supuesto, entonces la última invitación para que la gente acuda a este evento y por supuesto esté pendiente de los demás, claro, porque son más de 50, para que acuda, participe y colabore con nuestros artistas. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, que chequen la cartelera de la Secretaría de la Cultura y las Artes, ahí van a poder encontrar todo el programa semanalmente. Tenemos presentaciones en los 3 teatros del estado, tanto en el Daniel Ayala como en el Peón Contreras y el Armando Manzanero. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por su intensa actividad cultural, así como la calidez y la humanidad que tienen los habitantes y también por la riqueza gastronómica, Mérida será sede del tercer Congreso de Impacto Ambiental. Por supuesto que ahí se van a abordar temas que están vigentes para México en cuanto al impacto ambiental. Con la participación de diversos profesionistas, así como autoridades de los 3 órdenes de gobierno, del 25 al 27 de noviembre se realizará el tercer Congreso Nacional de Impacto Ambiental, organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UADY y la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Bajo el lema La evaluación del impacto ambiental como base para el desarrollo sustentable, el evento será punto de partida para el intercambio de experiencias entre los diferentes profesionistas, así como también abre un espacio para conocer los nuevos temas que surgen desde cada una de las profesiones y cómo influyen en el desarrollo de la economía y sustentabilidad del país. El presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, Daniel Basurto González, recordó que el objeto del organismo es contribuir al fortalecimiento y desarrollo del instrumento y proceso de evaluación del impacto ambiental. El rector de la UADY, José de Jesús Williams, resaltó que es importante gestionar de manera justa y sostenible los impactos que ocasionan nuestras decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. En el evento rindieron protesta los integrantes de la mesa directiva del capítulo Yucatán de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental AC, integrada por el maestro José Ramiro Rubio Ortiz como presidente, primer vicepresidente Javier Enrique Sosa Escalante, segundo vicepresidente Enrique Álvarez del Río, Sergio Manuel Ortiz Millán como secretario, el tesorero Jorge Karim Mena Abud y los vocales Karime Román Villalobos, Sandra García Peregrina y Roger González Herrera. Teleyucatán te informa. Y hablando de la Universidad Autónoma de Yucatán, su rector nos platica el mayor interés que tienen los universitarios, tanto nacionales como extranjeros, de estudiar en la máxima casa de estudios. El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, informó que se registró el incremento de inscritos a los programas de movilidad estudiantil. Tenemos 2 etapas o 2 procesos de movilidad, uno en el primer semestre del año y otro en el segundo. Este es el del segundo semestre, ¿no? En el 2016 recibimos 461, en el 17 574 estudiantes y en el 18 497 estudiantes, ¿no? Por otro lado, manifestó que el Programa Institucional de Igualdad de Género fue el antecedente del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual. Lo que hemos hecho es generar un menú de asignaturas y talleres relacionados con el tema
de género, donde han participado no solamente estudiantes, también han participado trabajadores, de tal forma que tengamos la oportunidad de irnos educando y de ir teniendo mayor información y conocimientos para un cambio de cultura. Adelantó que la UADY hará alianzas con el gobierno estatal para fortalecer sus programas con perspectiva de género. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a una breve pausa, no se preocupe, ya volvemos. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Ya estamos de regreso con más información y en beneficio a sus empleados el Congreso firmó varios convenios con 2 universidades académicas. Por supuesto que aquí le tenemos todos los detalles. Los empleados del Congreso local tendrán acceso a estudios de nivel superior y posgrados con becas de hasta el 100%, como resultado de la firma de los convenios de colaboración y coordinación que se firmó con representantes de 2 institutos educativos. Los estudios no tendrán costo para el legislativo, aunque se aplicarán diferentes tarifas para quienes deseen cursar alguno de los niveles de educación. Se otorgarán 20 becas del 100%, 50 becas del 75% y 200 becas del 50%, únicamente en el pago de las colegiaturas en los estudios a nivel superior y posgrado con base en la disponibilidad vigente en la institución. Además, se otorgará el 100% en el pago de las mensualidades en los estudios de la maestría en Psicología Jurídica y en Psicología del Trabajo y Gestión de Talento Humano, teniendo un máximo de 24 alumnos. Además, se ofrecerá el descuento del 50% en el pago de las mensualidades en los estudios de la maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia y en Psicopedagogía Clínica Infantil, para las cuales el número máximo de alumnos en cada uno de los grupos será de 10. Teleyucatán te informa. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Por supuesto que lo dejamos con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán te informa, les deseamos que pase un bonito fin de semana, una bonita noche y por supuesto nosotros nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Está chido que juegues fútbol, que hagas cosas nuevas, que cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué
tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Deportes Tele Yucatán. En este viernes ya 16 de agosto, con bastante información deportiva. Vamos a platicarles de los Leones de Yucatán que barrieron al conjunto de los Pericos del Puebla. Hoy, hace unos momentos, ya iniciaron nueva serie contra los Piratas de Campeche todo el fin de semana. También vamos a hablarles de la reunión del CINADE la próxima semana en la capital del país. Ahí se va a definir lo que sería el futuro de la Olimpiada Nacional del próximo año. También vamos a tener información del boxeo y de los numeritos de la Liga Mexicana, zona norte y zona sur, cuando únicamente faltan 3 series ya para que termine el rol regular de la campaña 2019. Y bueno, vámonos entonces rapidito con la primera información. Antes déjeme comentarles las vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se comunique con nosotros. Y ahora sí, les decía, los Leones de Yucatán sacaron la escoba anoche, barrieron a los Pericos del Puebla, les ganaron 4 carreras por 1. Los Leones de Yucatán sacaron anoche la escoba en el Parque Cuculcán al vencer 4 carreras por 1 a los Pericos de Puebla para llevarse la serie en otro sensacional partido donde brilló el picheo del conjunto selvático. El ganador Jesse Estrada trabajó de manera estupenda durante 5 entradas, en las que no aceptó carrera, y se apuntó su 8º triunfo de la campaña. Fue relevado por Josh Luke, quien también se embolsó su salvamento 19. La derrota fue para Mauricio Lara. En la 4ª entrada, Alex Liddy puso en ventaja a los Leones 1-0 con solitario cuadrangular. Luego, en la 5ª tanda, las Fieras hicieron 2 carreras más, con imparables productores de Walter Ibarra y el italiano Liddy, que pusieron la pizarra 3 carreras por 0. Su 4ª y última carrera la consiguieron en el 6º capítulo, llegando al plato Sebastián Valle con elevado de sacrificio. Por su parte, Pericos solo anotó en la 8ª entrada con elevado de Dani Ortiz. Este viernes, en la penúltima serie de la temporada regular contra los Piratas de Campeche, Dustin Krishnow lanzará por las Fieras y Frank Garcés por los Filibusteros. Bueno, y cambiando de tema, como les decía hace un momento, pues bueno, en la capital del país, la próxima semana, ahí será la reunión del CINADE, donde los diferentes presidentes de los institutos del deporte del estado se van a reunir para definir lo que será el futuro de la Olimpiada Nacional del 2020. ¿Habrán cambios? ¿No habrá cambios? ¿Se mantendrá como Olimpiada? ¿Se mantendrá el nombre? Pues prácticamente ahí será o se definirá el futuro de esta justa nacional. En la próxima reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, CINADE, los días 20 y 21 del presente mes en la capital del país, podría definirse el futuro de la Olimpiada Nacional, así como las posibles modificaciones que tendría para la edición del 2020, informó José Rejón Vela, coordinador de la Olimpiada Nacional del Instituto del Deporte de Yucatán. En cuanto al nuevo sistema, pues obviamente todavía hay que esperar a ver qué CONADE qué nos va a manifestar. El próximo 21 hay una reunión del CINADE, asiste nuestro director, el licenciado Carlos Xavier Sáenz Castillo, junto con la directora de alto rendimiento, la maestra Astrid, para checar los puntos de la Olimpiada. Están en las reuniones para que ya, me imagino, CONADE determine con seguridad cómo va a ser el próximo ciclo 2019-2020, en el cual nos marcarán los nuevos o los mismos sistemas de competencia. Por otro lado, José Rejón Vela indicó que este fin de semana iniciarán las competencias estatales de la Paralimpiada, con miras a clasificar a los atletas que asistirán a la fase nacional que será en Colima en septiembre próximo. Ahorita nos toca la Paralimpiada hacernos estatal, ya debido a que ya salió la convocatoria nacional, en el cual a nosotros nos toca el 27 de septiembre hacer la inscripción nacional, y creemos
no tenemos la fecha todavía, que del 5 al 20 más o menos de octubre sería la Paralimpiada en Colima. Otra vez, no está el calendario, pero marca la convocatoria que en octubre va a ser. En cuanto al estatal, este fin de semana tenemos el estatal para tener a nuestros seleccionados. Viene un visor también por parte de la Federación de Parálisis Cerebral, Eric Pérez, para checar el evento. Nosotros tenemos el 16 y 17 de este mes, el viernes y sábado, a partir de las 8 de la mañana, en el Estadio Salvador Alvarado, el paraatletismo, donde tenemos aproximadamente unos 60 a 70 participantes. La Paralimpiada Nacional y los Juegos Deportivos Populares son los dos últimos eventos del calendario de CONADE para cerrar el ciclo de competencias del presente año, para posteriormente sacar la puntuación por estado y designar a la entidad campeona de este año. Muy bien, vámonos ahora con el tema del boxeo, y es que el yucateco Said Jam, este joven promesa del boxeo amateur, fue llamado para integrar la selección nacional, que estará en un campamento de preparación allá en Bogotá, Colombia. Es la segunda vez que este joven es convocado para la delegación mexicana. Lo hizo hace unos meses allá en Ecuador. Sin embargo, pues no pudo quedarse con esa selección que participó o acaba de participar en los pasados Juegos Centroamericanos allá en Lima, Perú, y Panamericanos, perdón, en Lima, Perú, y ahora es convocado de nuevo y irá a Colombia. El yucateco Said Jam Espinosa, boxeador amateur, fue convocado por segunda ocasión para integrar a la selección mexicana de la disciplina, que asistirá en septiembre próximo a un campamento internacional de preparación en Bogotá, Colombia. Pues me siento muy contento, me siento muy feliz, porque ya hacía muchos años que no salía un boxeador de Yucatán representando a México. Creo que el último fue el Tanque Basulto, y lo hizo con mucho honor y mucha entrega en lo que hizo el Tanque. Said Jam aseguró que en el campamento, que será del 1 al 6 de septiembre, asistirán delegaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Ecuador, entre otros países, quienes preparan a sus peleadores para eventos internacionales. Es un campamento que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, con todas las selecciones de cada diferente país de Centroamérica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, muy buenas selecciones, y estaré conformando la selección la selección junior de boxeo. Estaremos ahí con la selección A, que asistió ahorita a los Juegos Panamericanos. Estaremos con ellos. La primera ocasión que el yucateco fue convocado a integrar al representativo mexicano fue en junio de este año, donde viajó a Ecuador para entrenar con la selección que acaba de competir en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Bueno, y ahora vámonos a la frialdad de los numeritos de la Liga Mexicana. Leones y Saltillo encabezando zona sur y zona norte respectivamente, cuando les decía, quedan únicamente 3 series ya para que termine el rol regular de la campaña 2019. Aquí los numeritos de la zona sur y de la zona norte. Vámonos a las estadísticas de la Liga Mexicana de Béisbol, zona norte y zona sur. Arrancamos con el norte, donde los zaraperos de Saltillo marcan la pauta. Van de líderes con 31 victorias y 16 descalabros. Abajito, los acereros del norte y los toros de Tijuana con 29 victorias y 19 descalabros, a 12 juegos y medio de Saltillo. Sultanes de Monterrey bien abajo, 24 y 22. Mientras los tecolotes de los Dos Laredos marcan la pauta con 23 triunfos y 25 descalabros, a 8 juegos y medio de líder. Rieleros de Aguascalientes con 19 victorias y 28 descalabros. En la penúltima posición los Generales de Durango, 16 victorias y 31 descalabros. Y en el fondo los Algodoneros de Unión Laguna con 15 triunfos, 32 derrotas y a 16 juegos y medio del líder Zaraperos. Vámonos a la zona sur. Leones de Yucatán siguen de líderes con 32 victorias y 16 descalabros. Tigres de Quintana Roo en segundo sitio con 31 triunfos y 16 derrotas, a medio juego de los Melenudos. Diablos Rojos del México, 28 ganados, 20 perdidos. Piratas de Campeche, 22 triunfos y 23 descalabros, a 8 juegos y medio de los Leones.
Guerreros de Oaxaca 22-25 a 9 juegos y medio. Olmecas de Tabasco 19 triunfos, 27 derrotas. Mientras que los Pericos del Puebla 18 victorias con 26 descalabros. Y los Bravos de León en la última posición con 17 triunfos, 30 derrotas y a 14 juegos y medio del líder Leones de Yucatán. Bueno, y recuerda usted al taekwondoín, a este oficial David Desfasaus Vergara. Él obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Policías y Bomberos realizado allá en China. Hace unos días lo entrevistamos antes de partir precisamente a esta competencia internacional. Él es inspector y titular de la estación del aeropuerto de Mérida, de la Coordinación Estatal de la Policía Federal. Y bueno, él obtuvo la medalla de plata en esta competencia internacional y se preparará ahora, ya que con este presea ganada, irá a unos Juegos Centroamericanos, siempre de la especialidad de policías y bomberos. Enhorabuena y felicidades. Por aquí estará el martes precisamente, lo vamos a tratar de tener en el juego. Vamos a platicar con él de cómo le fue en esta justa internacional. Y bueno, lo que tuvimos este fin de semana, que tenga excelente sábado y excelente domingo. Nosotros nos vemos el próximo lunes en la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos